Saludos y gracias por acompañarnos en Cultura Geek, el programa donde conocemos de cómics, anime, videojuegos y muchos temas más relacionados al mundo friki. Hoy hablaremos sobre el doblaje, conoceremos los datos fundamentales, un invitado nos platicará sobre esta disciplina, tendremos curiosidades así como la recomendación de la semana. Y para iniciar de lleno vamos con nuestras amigas Grisel y Kimberly que nos presentan el dato geek sobre el doblaje. El doblaje es una técnica audiovisual que consiste en sustituir los diálogos originales dichos por los actores por diálogos en otros idiomas para su internacionalización, aplicada a producciones televisivas, cinematográficas, entre otras. Debe existir una buena traducción y un buen ajuste para la sincronía labial, ya que se intenta que los nuevos diálogos se parezcan lo más posible a los hablados en el producto original. La música también puede ser doblada en una película después de que su edición se haya completado. Un ejemplo de ello son las películas infantiles. El doblaje más común es el de películas, series y videojuegos. Regularmente el doblaje ayuda a la producción a aumentar su renombre y hacerlas más accesibles para las audiencias que no les gustan, les molesta o les dificulta la lectura de los subtítulos. En México, el doblaje empezó a hacerse en plena época dorada del cine mexicano, cuando Hollywood invertía dinero en el cine mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, Disney Pictures lanzó la primera película íntegramente en español, Blancanieves y los 7 enanos, doblada en Estados Unidos. Debido a la variación de acentos, la compañía decidió buscar una opción de doblaje ubicada en Latinoamérica. Los actores de doblaje suelen ensayar 2 o 3 veces antes de grabar la nueva pista sonora. Escuchan a través de audífonos el sonido original, lo que les permite matizar la entonación. Aprender a sincronizar las palabras con el movimiento labial de los personajes en pantalla demanda años de práctica y fina sensibilidad. Un capítulo de 30 minutos de duración requiere aproximadamente 12 horas de trabajo para quedar convertido al español cuando es doblado en México. En otros países de América Latina, en cambio, tardan hasta una semana para lograrlo. Los actores de doblaje deben buscar expresiones neutras, lo que no siempre es fácil. La compañía Disney es quizás la que más se ha esmerado en el doblaje al español de sus producciones de cine y televisión, debido a que la mayoría van dirigidas a niños y jóvenes. Al principio esta compañía mandaba doblar las películas a Argentina Sonofilm en la década de los años 40. Después decidió trasladar el doblaje a sus propios estudios en California bajo la dirección de Edmundo Santos, quien más tarde, a solicitud del propio Walt Disney, se trasladaría a México para encargarse de realizar los doblajes. En 1948, Melody Time fue la primera película de Disney en ser doblada en México. El doblaje tiene muchos detractores, especialmente en países donde esta práctica no es común. En algunos casos, sobre todo cuando no se realiza correctamente, el doblaje puede hacer la película menos auténtica. Uno de los doblajes extranjeros más cuestionados es el francés, ya que algunos traductores cambian mucho los diálogos, al punto que se pierde la intención de la narración verdadera. En algunos casos, la edición queda mal realizada y la sincronía del movimiento de los labios de los personajes a la hora de hablar puede perderse. ¡Ay, Walter, mira! Estos adorables engendritos también van a Orlando. El doblaje trasciende los límites de la técnica en sí misma y de los ámbitos en los cuales se aplica, dada la importancia de la ficción en el desarrollo de nuestra especie como recurso para ejercitar nuestra imaginación y ampliar nuestros horizontes.
El modo en el cual nos llega el cine y la televisión es determinante para nuestro crecimiento. Many mistakes before that. Well, I have not Many. Actually, I don't think... Many mistakes before that. So I... Mientras que en algunos países la mayoría de las personas rechaza el doblaje en pos de las voces originales de las películas y las series de televisión, en otros constituye la forma normal en la que consumen productos audiovisuales y en algunas ocasiones las versiones dobladas muestran una mejor interpretación que las voces del material original. Ok, va. ¡Velocidad de bloqueo! ¡Aquí viene otro! Yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Y yo soy Jaimico. Esperanza. Kevin estaba orgulloso. Él iba a ser quien salvaría a su tribu. Stuart estaba hambriento. No quiero ser de tu pandilla, quiero ser cantante. Gerente del supermercado. ¡Esa gallina! ¡Esa gallina de ahí! Adiós Gale, adiós Mickey, adiós Nelson, adiós Hannah, adiós Tess, adiós Casper. Ido por la corona de reina, ¿cierto? Bueno, antes tendrán que pasar por mí. ¡Y eso es... ¡Subí! Esto fue el Dato Geek de la semana. Gracias chicas por estos datos que nos dan un primer acercamiento al doblaje. Vamos a un corte, pero no le cambies al 35.1, que al regresar tendremos un invitado para conversar sobre el tema del día. Ya volvemos con Cultura Geek. Gracias por seguir con nosotros. Estás viendo Cultura Geek. Ya se encuentra con nosotros en el estudio de TV UJAT nuestro invitado para platicarnos sobre el doblaje. Le doy la bienvenida a Eduardo Sosa Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en Cultura Geek. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos para hablar de doblaje. Excelente, Eduardo. Eduardo es estudiante de la licenciatura en comunicación, además es actor. Ha participado en películas y cortometrajes independientes. De igual forma, se ha dedicado al doblaje, iniciando sus estudios en el taller impartido por Jesse Conde. Ha prestado su voz tanto para proyectos cinematográficos como series de TV. Actualmente realiza proyectos de doblaje en el estado de Tabasco. Vamos a iniciar entonces, Eduardo, con estas pequeñas preguntas. Cuéntanos primero, ¿cómo describirías tu experiencia en el doblaje? Bueno, para mí la experiencia en el doblaje ha sido muy asombrosa porque pues yo soñé desde chico hacer doblaje, desde pequeño. Entonces, llegar a esta disciplina fue un sueño hecho realidad, poder trabajar con todas estas personas que admiro desde pequeño. Y pues creo que mi experiencia ha sido la mejor de mi vida, ¿no? Poder llegar a donde soñé estar algún día. ¿Qué es lo que más te gusta justamente de esta disciplina, de este arte? Bueno, me gusta poder darle vida a los personajes, poder transmitir mis sentimientos, mis emociones a un personaje que podemos ver en pantalla y para, por ejemplo, los dibujos animados, ¿no? Que no existen, pero existen cuando ya alguien les está prestando su voz. Y precisamente quiero hablarte sobre un proyecto que tenemos aquí, como mencionaste, ¿no? Es un proyecto de doblaje. Estamos haciendo doblaje a series y a películas que no tienen su doblaje original. Entonces nosotros estamos tomando esos proyectos para el público latinoamericano. Darles una versión en español. Así es, que como sabemos que se hace doblaje tanto en Argentina como acá en la Ciudad de México, en Cuernavaca, queremos que también haya doblaje aquí en Tabasco, ¿no? Eso es algo muy bueno, una excelente iniciativa. Cuéntanos un poco más sobre cómo fue tu incursión en el doblaje. A mí desde pequeño, como te había mencionado, me gustó el doblaje. Yo quise acercarme al doblaje, pero tenía entendido que tenía que irme a la Ciudad de México a estudiar esta disciplina, que como sabemos es una especialidad de la actuación. Y una vez vi
un letrerito que decía que don Jesse Conde iba a impartir un taller aquí, precisamente en la UJAT. Y yo dije, es una oportunidad que no puedo dejar pasar, ¿no? Así que decidí inscribirme. Me inscribí al taller. Don Jesse, recuerdo que esa vez me dijo que tenía yo buen matiz de voz. Y por allá del 2015 yo no olvidé eso que me dijo, ¿no? Entonces decidí irme a la Ciudad de México. Allá pues toqué puertas. Para mí fue algo nuevo. Algo nuevo porque y complicado, me fui así sin, como muchos me decían, pues necesitas tener familiares en el medio, ¿no? Y yo no tenía familiares más que la amistad de don Jesse, que la verdad que me llevo muy bien con él y le agradezco mucho que me haya acercado un poco más, ¿no? Entonces incursioné, hice sala pues es llegar y ver el trabajo de otros actores. Hice sala, me reporté para que vieran que era yo constante, ¿no? Y fue la señora Laura Ayala que fue mi madrina, ¿no? Que me dio mi primer llamado. Y para mí fue... El sueño hecho realidad. Claro, sí. ¿Cómo describirías qué es lo más complicado de hacer el doblaje? Poder fusionar tus sentimientos, tus emociones con el personaje, poder caer en el momento en el que está hablando el personaje y atinarle a las gesticulaciones, que es el lip sync, como le llamamos nosotros. Sí, hay muchas técnicas al respecto de Así eso, es. ¿no? ¿En algunas tuviste más complicaciones que otras? Claro que sí, te pones nervioso, ¿no? Estás en el atril y hay un director con mucha experiencia y te pones nervioso el escuchar si lo haces mal, ¿no? Eso, y sobre todo el doblaje de videojuegos, que no ves el personaje, solamente te guías en el diálogo del personaje. Ya para irnos acercando al final de esta conversación, cuéntanos de manera personal, ¿qué prefieres de repente? ¿Ver las producciones con su idioma original o el doblaje? Bueno, es importante saber que nosotros como estudiantes de comunicación, que el doblaje es una manera de comunicarnos. Hay muchas personas que no saben leer, niños que tampoco saben leer. Hay muchas personas con ciertas dificultades, ¿no? para poder entender el idioma inglés y para leer precisamente los subtítulos. Entonces, la comunicación es una manera de llegar a personas que tienen estas dificultades. Digo, el doblaje, perdón. Es un recurso que puede servir para eso. Yo preferiría el doblaje, porque pues es a lo que me he dedicado, ¿verdad? No, pues es una excelente respuesta y gracias por haberla compartido con nosotros. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en Cultura Geek. Gracias a ustedes por la invitación y sigan viendo doblaje y a los que quieren dedicarse a esto, que persigan su sueño, que no se dejen llevar por lo que le dicen los demás. Excelente motivación por parte de Eduardo Sosa. Vamos a un corte, pero no le cambies al 35.1, que al regresar tendremos la Friki Cueva con los datos curiosos sobre el doblaje. Ya volvemos con Cultura Geek. Gracias por seguir con nosotros. Estás viendo Cultura Geek y vamos a la Friki Cueva con nuestro amigo Sebastián Eduardo, que ya nos tiene listas las curiosidades de esta semana. Con el pasar del tiempo, los seres humanos hemos tratado de dar respuestas a múltiples preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Doblaje o versión original? Y claro que esta última cuenta, porque si bien muchas personas están totalmente convencidas de que solo deben de ver películas o series con audio original, también existimos otros que disfrutamos de una buena adaptación a nuestro idioma, o incluso
vemos al doblaje como una forma más de arte. Y es por eso que el día de hoy tu amigable vecino Sebastián Eduardo te da la bienvenida a la entrada de una friki cueva más. Hoy les presentamos algunos datos curiosos del doblaje que tal vez no conocías. Número 1. La primera vez que se hizo fue pocos años después de la invención del cine sonoro, con la película de 1933 Entre la espada y la pared. Número 2. En aquellos tiempos, el doblaje era más laborioso que en la actualidad, ya que los profesionales debían memorizar varias páginas de diálogos y sincronizarlos con los movimientos de los labios de los actores, lo cual exigía arduos ensayos. Ahora, gracias a las tecnologías digitales de grabación, se hace con fragmentos o tomas cortas. Número 3. Durante la dictadura franquista, el doblaje fue potenciado con la promulgación en 1941 de la Ley de Defensa del Idioma, basada en una norma similar creada en la Italia de Mussolini y que también fue aprobada en Francia y Alemania. El objetivo no era solo proteger la lengua nacional, sino poder censurar y alterar los diálogos por motivos políticos o morales. Número 4. En México, el doblaje empezó en plena época dorada del cine mexicano, cuando Hollywood invertía dinero en el cine mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Número 5. La película Dumbo fue la primer película doblada 100% en un estudio argentino. El nombre de este estudio era Argentina Sonofilm. Esto después de que Disney decidiera migrar su doblaje de Estados Unidos al país sudamericano. Mis queridos geeks, han llegado a la salida de una friki cueva más. Espero que te hayan gustado estos datos y que se los puedas mostrar a tu compa Edgy, que siempre anda diciendo que Mario Castañeda arruinó a Goku. Y yo aquí los espero hasta la siguiente semana, y por mientras te invito a seguir disfrutando de Cultura Geek. Gracias, Sebas, por estos datos curiosos sobre el doblaje. Vamos ahora con nuestra amiga Bianca y veamos qué recomendación nos tiene esta semana en Ponte Geek. Hoy en Ponte Geek decidimos recomendarles varias opciones para disfrutar un buen doblaje. El sitio Sector Cine califica las siguientes como películas con doblajes sorprendentemente bien hechos, que para muchos pueden ser mejores que su versión original. Empecemos con una película muy querida por chicos y grandes. Estamos hablando de Shrek, estrenada en 2001 y producida por Studio DreamWorks. Esta película animada nos cuenta la historia de un ogro solitario llamado Shrek, que vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad. Estos personajes, junto con Burro, se adentran en una graciosa y bastante original aventura. En segunda, tenemos una película que nos regaló una frase en nuestro idioma, icónica del cine animado. Así es, nos referimos a Las locuras del emperador. Esta cinta nos cuenta sobre Cusco, el emperador, y su soberbia inmadurez al decir la pacha, un aldeano humilde que destruirá su aldea para construirse un parque acuático para su cumpleaños. Al mismo tiempo, su consejera, Isma, y su ayudante torpe, Kron, planean asesinar a Cusco con un veneno. En una serie de eventos desafortunados, involucrando a Kron, un gato y una carreta, Cusco termina convertido en llama y en manos de Pacha, así que el emperador tendrá que aceptar su ayuda para poder volver a su trono y recuperar su cuerpo. Por último, tenemos a Coco, de Pixar. Esta película, para muchos hispanohablantes, es mejor su versión doblada al español que la versión original, donde se hace uso del llamado Spanglish, inglés mezclado con frases o palabras en español. Esta película nos cuenta la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo músico los abandonó y quieren obligar a Miguel a ser zapatero. Como los miembros de la familia, por accidente, Miguel entra a la tierra de los muertos, donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición. Pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver a los vivos si no promete que no será músico. Debido a esto, Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo para obtener su bendición. En el camino conoce a Héctor, con quien realizará su viaje a través de la tierra de los muertos.
Sin duda, todas películas muy entretenidas y que puedes disfrutar con la familia. Esto fue Ponte Geek. Nos vemos hasta la próxima semana. Mi nombre es Bianca Costa. Gracias, Bianca, por estas recomendaciones. Si tú tienes alguna otra recomendación o quieres contarnos sobre series o películas con un buen doblaje, coméntanoslo a través de nuestras redes sociales. Por hoy el programa se ha terminado, pero recuerda que tenemos una cita la próxima semana a través del 35.1 TV UJAT. Yo soy Miguel Ángel Palma y esto fue Cultura Geek.